Saludos y buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar en esta tarde la primera entrega de estos estudios bíblicos que hemos programado para ustedes. El primero lo he denominado Palabras Vivas y quiero comenzar leyendo la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así hemos denominado a este estudio, Palabras Vivas. Y vamos a ir con la primera parte que queremos tocar, que la he denominado la justicia de Dios. Y en el estudio de la justicia de Dios vamos a tratar de responder algunas preguntas importantes e interesantes. La primera de ellas es: ¿qué es la justicia de Dios? La demanda de justicia es la ley. ¿Hay alguna demanda de justicia en la ley? ¿Cuál es el carácter de la justicia? El fracaso del hombre en alcanzar el estándar de justicia. El comienzo de una era de justicia. Vamos a tocar también ese tema. Justicia por las obras versus justicia por fe. La obra de Cristo lleva la justicia a un nuevo nivel. Y el justo por la fe. Bueno, para comenzar vamos a hacer una pequeña definición. ¿Qué es la justicia? ¿De dónde proviene ese concepto? El concepto de justicia lo encontramos significado en el Antiguo Testamento y específicamente nosotros lo encontramos en varios libros, pero partiendo nosotros encontramos tanto en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico y Números, encontramos conceptualizado el concepto de justicia. Y nos vamos a ir a Éxodo capítulo 20 para adentrarnos a lo que la mentalidad hebrea considera como justicia. Y nos encontramos en el Éxodo capítulo 20 con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos corresponden a los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Moisés recibió estas dos tablas de piedra, la primera con 5 mandamientos, la segunda con 5 mandamientos. Ahora bien, la primera tabla, en el estudio de los 10 mandamientos que tanto la confesión protestante, católica, han hecho, no concuerdan de una manera precisa con la estructura de los 10 mandamientos. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que los 10 mandamientos tienen una estructura de dirección de pensamiento y de unidad. De manera que al colocar los 10 mandamientos como están colocados, como le decía, tanto las confesiones protestantes como católicas, se equivocan en desentrañar el concepto de fondo que tienen los 10 mandamientos. Ahora bien, el primer mandamiento, las confesiones protestantes lo colocan en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero eso es incorrecto, porque el primer mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Dónde está lo mandado en ese texto? Bueno, lo mandado está en el hecho de que Dios es el Dios de Israel. Dios estableció, al sacarlo de Egipto y de la esclavitud de Egipto, Dios estableció una relación con Israel, una relación que luego se consumó en pacto, el pacto hecho, ¿verdad?, en el monte Sinaí cuando se le entregaron a Moisés estas dos tablas de ley. Pero Dios interviene con Israel diciendo: yo soy tu Dios, yo me hago cargo de ti, yo te saco de Egipto. Es decir, por un lado, Dios se presenta delante de Israel como el Dios de Israel, y por otro lado, Israel le corresponde recibir a Dios como su Dios. De manera que aquí encontramos en el primer mandamiento un mandamiento de relación, un mandamiento de relación. Israel se le había mandado a recibir a Dios como su Dios y relacionarse con él, porque él lo había sacado de la tierra de Egipto. Resumiendo la primera tabla de ley, encontramos que en Éxodo 20, versículo 3, se le manda a Israel no tener dioses ajenos delante de él, de Dios. Y la estructura de la primera tabla de ley es como sigue. Primero, Dios hace un pacto, relación, es como el matrimonio. Cuando dos personas se casan, establece un pacto en el altar. Y ese pacto tiene privilegios y tiene también demandas. Ese pacto se puede romper por causa de la infidelidad. En el
Éxodo capítulo 20, versículo 2, se establece la relación de pacto en este pacto. Y en Éxodo 20, el versículo 13 nos está diciendo cómo el pacto se rompe. De la misma manera como se puede romper el matrimonio por la infidelidad, Israel tenía que guardar el hecho de la relación con Dios, tenía que guardar su comunión con Dios, no teniendo dioses ajenos. Entonces, la primera tabla de ley nos está hablando básicamente de una relación de amor. Eso es lo que nos habla la primera tabla de ley. Cada uno de los primeros 5 mandamientos, que no es el objeto de estudiarlos en detalle, nos hablan de una relación de amor. Y la segunda tabla de ley nos habla de una relación de amor con el prójimo. Es decir, la primera tabla de ley la podemos resumir en amar a Dios. La primera tabla de ley. La segunda tabla de ley la podemos resumir en amar a tu prójimo, amar a la persona que está a tu lado. De manera que las dos tablas de ley se resumen en una sola ley, la ley del amor. La ley del amor es la ley de la cual salieron estos 613 mandamientos pequeños que están descritos en todo el Antiguo Testamento. Los judíos le llaman las 613 mitzvot, es decir, preceptos, mandamientos provenientes de los 10 mandamientos. Entonces, en la mentalidad del Antiguo Testamento, ¿cuándo se consuma una obra de justicia? No es cuando la persona conoce la Biblia, no es cuando la persona sabe los mandamientos, no es cuando la persona los escribe en su mano o los escribe en el dintel de su puerta, es cuando los ejecuta, es cuando los hace, es cuando los lleva a la acción, es cuando los coloca por obra. De manera que las obras de justicia se van juntando una tras otra. Y allí se establece una estructura de justicia. La palabra justicia en el Antiguo Testamento tiene que ver entonces con cumplir los mandamientos de Dios, cumplir los preceptos de Dios, caminar en las palabras de Dios. ¿Y cómo se define ahora cuando una persona tuerce el camino o una persona, traspasa los mandamientos, los quebranta? Eso se denomina una transgresión, transgredir, es decir, pasar la valla, pasar el límite, porque Dios, para establecer esta relación con el pueblo de Israel, Él estableció un límite de relación, y ese límite de relación tiene que ver con la ley del amor para con Dios y la ley del amor para con el prójimo. Cuando esos límites se transgreden, se traspasan, entonces nace la iniquidad, nace la transgresión y nace el pecado. Así está definido en el Antiguo Testamento. Entonces, resumiendo, el primer concepto que quiero sembrar en este estudio en tu corazón es el concepto de justicia. ¿De dónde viene la justicia entonces? Nace del estándar, de la medida que Dios dio a través de los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos hablan del carácter de Dios, hablan de cómo Dios es. ¿Por qué Dios estableció 10 mandamientos? Porque Dios es fiel, porque Dios ama, porque Dios no roba, porque Dios es como su palabra dice que es. Y esos son los límites que Dios estableció para que su pueblo, Israel, tuviera una relación de comunión con Dios. Dios no era solamente el Dios de toda la tierra, Dios era el Dios de Israel. Pero para aquello tenía que Israel caminar cumpliendo, es decir, colocando por obra estos 10 mandamientos. Es decir, no tener dioses ajenos, ser infiel, y cada uno de los 5 mandamientos de la primera tabla y los 5 mandamientos de la segunda tabla de ley. Ahora bien, para cerrar este estudio de la justicia, Israel fracasó en cumplir la ley del amor. Fracasó porque trató de cumplirla en sus propias fuerzas, con su propia habilidad. Se esforzó esta vez, pero siempre se encontró con esa semilla heredada de Adán que esta vez lo llevó al fracaso. Tanto vemos el fracaso de Israel en la dispensación de los reyes, de los patriarcas, como también en la de los jueces. Vemos que Israel finalmente es desechado por Dios, pero no para siempre, sino que Dios lo cogió y esa elección, un día Israel va a ser restaurado. Pero el fracaso nos habla del fracaso del hombre por tratar de alcanzar el estándar de justicia de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento dice
claramente el Señor le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y al prójimo lo amarás como a ti mismo. Y luego el Señor añadió, un nuevo mandamiento yo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Es decir, Él subió la medida, subió el estándar. La ley del amor, guarde eso en su corazón. La ley del amor, Israel no pudo cumplirla porque trató de cumplirla en sus fuerzas. Esta ley de amor, que son los 10 mandamientos, se derivaron de esos 10 mandamientos 613 mandamientos, preceptos que Israel debía cumplir. No lo logró porque se afirmó en su habilidad para caminar y cumplir la ley de Dios. Pero la medida de justicia no es rebajada, jamás. De manera que aquí tenemos el concepto de justicia, que deriva de la palabra sadik. De la palabra sadik significa algo recto, algo que está derecho, que no es doblado. Entonces, la palabra de Dios es recta, es justa, y la justicia es algo muy importante que nosotros debemos considerar para comprender todo lo que el Señor trajo para nosotros. Bueno, seguiremos meditando en la palabra de Dios. Que tengan una muy buena tarde y que el Señor, nuestro Dios, les bendiga.